Uno debe morir a sí mismo. Jesús se humilló a sí mismo, murió, entre comillas, a sí mismo, dejando toda la gloria del Padre, toda la adoración eterna que había tenido, porque nos amó y nos quiso salvar. Él renunció a la gloria con su Padre al venir a este mundo lleno de pecado y maldad. Renunció al uso autónomo de su poder divino, por el cual hubiera podido aniquilar a sus enemigos. Renunció al uso de su autoridad como Dios, dejándose humillar, escupir y maltratar. Renunció a su derecho como hombre a vivir una vida normal y disfrutando de ella para dedicarse de lleno a su misión redentora. Renunció a sus derechos a la vida, dejándose crucificar, entregando su vida voluntariamente por la humanidad, por usted y por mí. Eso es llevar la cruz, además de ser crucificado como sufrió Jesús. Pero nosotros debemos tener esa misma actitud que tuvo Jesús. Hay muchas cosas que usted puede hacer, por ejemplo, una reunión en su casa y aprender un poquito de la palabra de Dios y enseñar a sus amigos, a sus vecinos. Aprender la palabra de Dios en el seminario que tenemos en la Iglesia Cristo Rey, aquí en Miramar, para poder enseñar a otros y tomarse un tiempo, 2 horas, 1 hora, para juntar a sus amigos, a sus conocidos o aquellos que quiera usted o su familia misma y emplear ese tiempo, dedicar ese tiempo para la salvación y la edificación de esas personas. Jesús tuvo ese sentir y dice la palabra de Dios que Él puso en primer lugar la voluntad de Dios. Nosotros también debemos ser como Él, poner en primer lugar la voluntad de Dios. En San Lucas capítulo 22, versículo 42, dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él, antes de ir a la cruz, dijo: si es tu voluntad que yo vaya, voy a ir. Si es tu voluntad que no vaya, no voy a ir, pero si es tu voluntad, voy a ir. Y cuando el Padre le confirmó que esa era la voluntad de Él, porque nos amó tanto, que era la única manera de darnos la salvación, que un sustituto muera en lugar de todos nosotros, y el sustituto tenía que ser sin pecado y tenía que ser Dios. Entonces solamente Jesús calificaba para eso. Él entendió y fue a la cruz y murió por nosotros. Entonces renunció a su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre y para la salvación de todos. Eso es lo que hizo Jesús. Debemos ser un poquito como Él. Entonces dice la palabra de Dios que dice: si alguno viene a mí y no deja a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y eso no nos está diciendo que uno tiene que dejar, sino que el amor a Dios y al amor a su voluntad debe ser superior al amor de sus seres más queridos. Si aún tu esposa se opone a que sirvas a Dios y dice: no, pero si invitamos gente, nos va a ensuciar la casa y qué sé yo, convencerla, orar, y Dios te va a dar la victoria. Pero hacer la voluntad de Dios. Dice: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El amor de un discípulo de Jesús debe ser tan grande que su amor por sus familiares más cercanos podría compararse al aborrecimiento. Entonces, ¿a quiénes debemos renunciar como discípulos de Jesús? Aún a nuestros familiares, en caso que se opongan a que hagamos la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Por todo lo visto y pensando en lo que significó para Jesús llevar su cruz, ¿qué significa para usted llevar su propia cruz? Debe significar estar dispuesto a servirle a Él y a su obra, haciendo su voluntad, aunque eso
te lleve a inconvenientes, a incomodidades, a persecuciones, a críticas, a burlas, a desprecios, etc. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio de renunciar a la comodidad? Tal vez o a las cosas más queridas, capaz que querés una ciudad y Dios te manda otra, o querés, no sé, una casa y Dios te pide que vayas a un lugar a servirle. ¿Estás dispuesto a pagar el precio para ser un verdadero discípulo de Jesús? Esa es la pregunta, ¿no? Dios te va a dar fuerza si respondes que sí. Si respondes que sí, va a venir la fuerza y vas a ver después cómo Jesús se la rebuscó para bendecirte y para darte más de lo que dejaste. Si esa respuesta es un sí, decíselo al Señor con gozo y gratitud y con una afirmación de fe de tu corazón. Y si la respuesta es no, también decíselo al Señor con toda sinceridad, pidiendo que te dé el deseo, la fe y la fuerza para continuar en este difícil pero bendito camino de un verdadero discipulado. Quizás no estás preparado para dejar cosas o no te da, pero si sos sincero y decís, Señor, dame las fuerzas, el Señor te va a dar las fuerzas y vas a ser un verdadero discípulo de Cristo, con recompensas eternas, con un galardón grande en el cielo. Y te vas a dar cuenta que en esta tierra también, a pesar de las burlas o persecuciones, o malos entendidos, o menosprecios que te pueden hacer, vas a ser más feliz que nadie. Vas a tener el gozo de Jesús. El gozo de Dios es nuestra fuerza, dice la palabra de Dios. Entonces, la fe la vas a recibir la fuerza para continuar en este difícil pero bendito camino del verdadero discipulado, sabiendo que estás en el centro de la voluntad de Dios para tu vida. Y aquel que está en el centro de la voluntad de Dios para su vida es la persona más feliz, más realizada, más contenta, y sobre todo sabiendo que uno está agradando a Dios y que está en el centro de su voluntad, es algo que produce un gozo maravilloso que solamente lo experimenta aquella persona que lo vive. No se puede contar, pero sí algo te puedo decir: servir a Dios es lo mejor. Yo he pasado cientos de sufrimientos que usted nunca se puede haber imaginado. Cientos, miles. Pero acá estamos, hablando de Dios, diciendo que Él es fiel, que vale la pena servirle. Y le invito a usted que tome su pequeña cruz y lo siga también. Ya el programa se termina. Espero que le haya gustado. Espero que le dé las fuerzas para decirle: Dios, mira, me cuesta muchísimo, pero recibo de ti el poder, la fuerza, la decisión para ponerte en primer lugar y hacer tu voluntad. Un abrazo fuerte y Dios les bendiga.